Nos vamos aproximando por una estrategia pedagógica, nos vamos aproximando a la teoría cronológicamente, también viendo la obra literaria. O sea, no existe teoría de la literatura sin literatura, ¿ya? O sea, la teoría de la literatura es pensar la literatura, ¿ya? De cierta forma, así, para estudiarla, ¿ya? Como así la teoría de química también es pensar la química, la teoría física es pensar la física, y hay todas las teorías van por ese camino, es para pensar ciertas áreas, ¿ya? Hay algunas áreas que ya parece que ya son teóricas, pero no son. La práctica es una cosa, o sea, una práctica, trabajar como un químico en un laboratorio es una cosa, estudiar la teoría de la química es otra, está relacionada, sí, pero es otra cosa. En la parte específica de literatura, la persona no necesita estudiar teoría de la literatura para escribir, para ser un escritor, no necesita. Incluso son pocos los autores que entienden un poco de teoría, y hay algunos que piensan que entienden, y cuando uno los va a escuchar, nosotros, bueno, no cuando digo uno, nosotros, profesores, estudiantes de literatura, nos decepcionamos con algunos autores, algunas personas que conocemos como grandes autores, cuando van a hablar de teoría de la literatura, no logran hablar de teoría de la literatura, continúan con un discurso metafórico, un discurso literario mismo, ¿no? Pero bueno, es una de las características de la literatura, ¿no? De que quien escribe literatura no necesita saber teoría. Tienes conocimientos, sí, pero esos conocimientos son de la práctica de lectura. Todo autor lee, ¿ya? Claro que estamos nos refiriendo en el campo de la literatura escrita, porque nosotros sabemos en Amazonia todavía hay felizmente estas manifestaciones más que son orales, yo he conocido, y son una experiencia muy gratificante, ¿no? Conocer poetas populares, analfabetos, y que trabajan la poesía de forma oral. Y es interesante eso, muy interesante. Y fue así que empezó la literatura, ¿no? La literatura, los primeros poetas también eran orales, ¿ya? Homero, bueno, viene de una tradición de estos cuentos, de estos poemas, de estos cantos, como los llamaban, traduciéndolo, claro, al español, de estos cantos que bueno, los conocemos ahora, los principales, la Ilíada y la Odisea, que vimos un poquito la semana pasada. Hay mucha cosa para ver, es para que conozcan, para que sepan un poco, pero necesitan leer las obras, así como ahora también necesitan leer por lo menos la Teogonía y los trabajos de los días de Hesíodo, para conocer estas obras. ¿Y por qué? Así como la semana pasada que vimos el libro de Odisea, es porque está la formación, la génesis de la literatura llamada literatura occidental, ¿ya? No es el inicio de la literatura, ya había literatura, incluso nos vamos aproximando Odisea. Así también pasa alguna cosa parecida. Aparentemente habría más, hay documentos que nos indican que sí, de hecho, existió un autor llamado Hesíodo. El problema es que esos documentos son estos dos poemas de él. Él mismo habla en sus poemas, habla sobre él. Lo que ya es una característica que es diferente de Homero, ¿no? Homero relata la Ilíada, la guerra de Troya, y después el viaje de vuelta de Ulises,
y relata esas odiseas, y todo lo que pasa ahí, pero él no se coloca, el autor no se coloca, no está presente, ¿ya? En Hesíodo sí, entonces él se coloca, él habla en primera persona y se coloca como persona, pero también solo esos datos que tenemos, entonces ahí que está de dónde sería su padre, la función de su padre, en que trabajaba, la tierra, principalmente en los trabajos de los días, habla mucho de eso, de su parte, y sin duda por lo que está en los trabajos de los días, de hecho tenía buenos conocimientos, profundos conocimientos de la vida, de la agricultura, de la agricultura, de que hay que plantar, cuándo hay que plantar, porque depende del tiempo. Grecia es un lugar árido, difícil de cultivar la tierra. Esa región donde, que él nombra, donde vivía, hay más piedra que tierra, entonces es difícil trabajar la agricultura ya, y él conocía bien, lo describe varios detalles, minucias que, bueno, nos llevan a, claro, sin duda podemos concluir de que él sí conocía eso, o sea, era un agricultor, ¿ya? Esta semana, el miércoles, di una clase de Don Segundo Sombra, que es uno de los clásicos de inicio del siglo XX, de la literatura gauchesca, la literatura argentina. Y aquí el autor también es una persona del interior, del campo, de la pampa, como llaman los argentinos. Y claro, conocía los gauchos porque vivía ahí. Él no era, pero tal vez quería ser, ¿no? Pero él era así la burguesía, ¿no? Pero conocía bien porque estaba ahí, vivía ahí, ¿no? Entonces los relatos son bien reales, ¿no? bien verídicos. Aquí con Isidro pasa una cosa también, yo creo que hasta más, porque él, todo indica que él sí conocía, pero conocía de agricultura, pero también conocía de poesía, ¿sí? Casi prácticamente cierto de que conocía los himnos homéricos, como los llamamos, de la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué? Porque su poesía es, claro, la forma es, acompaña a los poemas homéricos. ¿Cómo eran orales? Hay unas técnicas, se usaban unas técnicas de composición, ¿ya? No, entonces, por ejemplo, si tú querías hablar sobre un determinado asunto, ya habían unos versos listos, o lo que se hacía muchas veces era mezclar el inicio de un verso con otro, el final era de otro verso, o sea, ya habían un esquema, como si fuese un rompecabezas, ¿no? que van juntando las piezas, entonces ya existían las piezas y las van juntando, diferente de lo que es la poesía hoy, o sea, hoy en día el poeta crea a partir con las palabras, ¿no? Aquí no, ya habían versos o partes de versos, ¿ya? La cuestión de las rimas también, eso facilitaba, tiene que ver que era oral, o sea, los trabajos, las obras de Isidro, los trabajos los días y la teogonía son bien menores que la Ilíada o la Odisea, pero mismo así, o sea, se aprenden de memoria, o sea, usa la estructura, el autor usa la estructura de la poesía oral, ¿no? Los temas también no son así tan originales porque ya existían en otros, en otros pueblos, otras civilizaciones que habían por ahí próximas, entonces existían también relatos orales y que hablaban de asuntos, de esto, de guerra, resaltando la guerra, hablando de mitos. Eso no fueron los griegos que inventaron eso, ¿ya? Homero o los poemas homéricos son los primeros que no llegaron completos, ¿no? Y aunque el orden también se puede cambiar, ¿no? Pero no llegaron completos y que están ahí, se ve ahí que es una obra
como la entendemos hoy, cerrada, como diría Aristóteles, con inicio, medio y fin, ¿ya? Que era una cosa que no existía antes. Cuando veamos la poética de Aristóteles, generalmente el alumno dice, pero qué odio, ¿no? El inicio, medio y fin. El inicio es lo que no viene nada antes, el medio es lo que está después del inicio y antes del fin, y el fin es lo que no viene nada después. Eso es obvio, ¿no? Claro, es obvio para nosotros, pero la primera persona que dijo eso fue Aristóteles. O por lo menos que quedó grabado, escrito, ¿no? Fue Aristóteles que dijo eso. Y hay que decirlo. Y eso es importante porque eso muestra que hay una lógica. Porque antes no existía, no necesariamente habría una lógica de la composición. ¿Ya? Entonces hay, por ejemplo, uno de los valores de la teogonía, que habla de los dioses, empieza hablando de la verdad, una cosmogonía, o sea, la formación del universo, y después teogonía, de los dioses, habla del origen de los dioses. Eso ya existía. La diferencia es que Hesíodo él trabaja de una forma lógica y arma su poema con una estructura lógica muy impresionante, ¿ya? Cosa que no existía. No hay, es el primer poema, o los primeros poemas que tenemos con esa estructura lógica, y sigue eso. Entonces, cuando habla de las 5 generaciones, por ejemplo, cuando vayan a leer, van a ver que habla de las 5 generaciones de los dioses. Hay una secuencia. Incluso en la mitología no eran 5, eran 4, pero él vio que había una cosa que no encajaba. Entonces, él inventa una generación ahí que no existía. Él inventa porque tenía que seguir una secuencia lógica. No podía ser por ser, ¿ya? Entonces, una de las características que empezamos a comprender en la mitología griega, ¿ya? Principalmente con Hesíodo, es esa cuestión lógica, ¿ya? Y resaltar eso, porque claro, existe, por ejemplo, de la formación de los dioses, la tierra, que los 4 primeros dioses, uno es el principal, después viene de la tierra, ¿cuáles son? Ahí se me olvida cuáles son. El cuarto es el amor, ¿no? Claro, agua y tierra, ¿no? Agua, tierra y el amor, ¿no? Son los grandes, los 4 principales dioses que tenemos, ¿no? Y de ahí vienen las descendencias. Esa cuestión de las descendencias también es una cuestión lógica, o sea, no nacen por acaso. A pesar que hay el dios Dionisio, ¿no? Que nace de una parte del cuerpo, porque, bueno, ahí tienen las historias, pero hay una preocupación de que sea una estructura lógica, ¿no? Entonces, bueno, los 4, estoy viendo aquí, se me había olvidado, el caos, el primero, caos, ¿no? Al principio era el caos, ¿no? El primer dios, ¿ya? Que es el vacío primitivo, y eso llega, por ejemplo, hasta en la Biblia, ¿no? O sea, que la leemos hasta hoy. También al principio era el caos, o entonces, con otras palabras, al principio era ¿cómo se llama? Las trevas, ¿no? Y después que se crea la luz, ¿no? Bueno, para los griegos, y parecido, caos, Gaia, que era la tierra, Tártaro, que era la oscuridad primitiva, ¿no? Que después pasa a ser el mundo de los muertos, ¿no? Y Eros, que representa la atracción amorosa. Estoy dando los nombres, claro, griegos, pero con la pronuncia del español, así como Eros, por ejemplo, en el portugués también es Eros, pero si la vamos a escuchar en
en griego, o un especialista, no es iros, tiene un diferencial. Ya para que vean, solo si escuchan un especialista, uno de los videos, por ejemplo, que les muestro, bueno, los dos son de especialistas, uno, este profesor de la USP, si usa da la pronuncia, lo que sería la pronuncia de la época, ¿no? Que se supone que era la pronuncia de la época. Entonces es interesante que vienen estos 4 dioses, son los primeros, y después vienen los descendientes inmediatos, ¿ya? Que está el día, ¿no? Porque existía la oscuridad, ¿no? de Tártaro. Entonces tenemos que tener el día, viene después. Para las religiones católicas, por ejemplo, el día, ¿no? O sea, primero es las trebas y después viene el día, ¿no? La luz, ¿no? Fiat lux. Aquí no, la luz es descendiente de los 4 primeros, ¿ya? Pero viene una específica que es la noche, que es Nix, en la noche. Por más que existía la oscuridad, pero es una oscuridad primitiva, primera, ¿ya? No es lo mismo que el día y la noche, ¿ya? O sea, Hermera y Dix. Después viene el cielo, que es Urano, ¿ya? Y el agua, que es Ponto, ¿ya? Y de ahí van surgiendo. Entonces, por ejemplo, los descendientes de Gaia con Urano, ¿ya? Forman los titanes, los famosos titanes, ¿ya? Crono en uno de ellos, bueno, y Jápeto, hay otro, el gigante Zeus, y está también los cíclopes, por ejemplo, ya son descendientes de ellos, de Urano y de Gaia, ¿no? El cíclope aparece en la Odisea. Bueno, y ahí está esta cuestión de la lógica, que cómo surge la vida, ¿no? El cielo, que es Urano, se junta con Gaia, que es la Tierra, pero necesitan de una fecundación. Interesante eso. ¿Y quién hace la fecundación? El agua. ¿Ah? Entonces, es muy interesante eso, porque está narrando la verdad, que lo que es que la vida tiene que ser fecundada. Eso ya es un raciocinio lógico a partir de la experiencia vivida del autor, ¿no? Sabe que las personas no nacen así. Entonces, bueno, ahí dice, bueno, los dioses también no pueden nacer así, ¿ya? No, ¡ping! Pronto nació, no, tiene que tener un padre, una madre, tiene que haber una fecundación, ¿ya? Entonces, ¿quién fecunda la tierra? Es el agua, ¿ya? El padre es Urano, pero el agua viene del cielo, ¿ya? Y existe esa fecundación. Bueno, y nosotros lo vemos en la Amazonia, está claro, ¿no? Mucha agua, mucha lluvia, y ahí nace la floresta, ¿no? Nacen las plantas, y bueno, y los ríos, y ahí la vida, esa es la vida, ¿no? Entonces, para que vean que son detalles que para nosotros hoy en día son obvios, pero son las primeras manifestaciones, ¿ya? Y son literarias, ¿no? En que van mostrando esta creación de los dioses, o creación del universo también, de una manera lógica, ¿ya? Por eso que también que se recupera, principalmente en poemas o en obras, ¿no? Vimos de Ulises, por ejemplo, como hay otros desdoblamientos de otras obras modernas o contemporáneas, que retoman a partir de la Odisea, retoman y crean nuevas obras, ¿no? Y con Hesíodo también toman algunas historias, y en la poesía es muy común referirse a la literatura griega, a Homero, a Hesíodo, y después vamos a ver también cuando lleguemos a las comedias y las tragedias, ¿no? Como hay referencias hasta hoy, ¿no? Hasta hoy mismo, ¿no? en el presente, como hay representaciones de estas obras antiguas, como nuevas versiones que se hacen, ¿no? Y bueno, tanto aquí en Brasil como en otros países, en la literatura española también existen, ¿eh? Claro, trabajé, no, la próxima semana que voy a trabajar, Galdós, un autor de la
final del siglo XIX español, en que también escribe novela, pero también escribe teatro. La gran obra de teatro es Electra. Y bueno, Electra es una tragedia griega, ¿no? Entonces viene ahí ya, uno ya sabe que viene, hay un diálogo, no, por lo menos un diálogo con esta tradición de la literatura griega. Esta historia, por ejemplo, de Hesíodo, si existió o no existió, si los versos, los poemas son de él, si no son, ¿ya? Es una discusión que viene ya a mucho tiempo, ¿no? Pero hay que estar actualizado para saber qué se está pensando hoy, ¿no? Y estas cosas van cambiando, ¿no? Van cambiando con el tiempo, dependiendo de documentos o no que encontramos. En este caso más arqueológico, ¿no? De encontrar cosas arqueológicas, porque documento escrito mismo, hasta ahora solo la propia obra del autor, y después otros que vienen muchos años después, que hablan sobre las obras de Hesíodo, ¿ya? Ahora, si ustedes van a acompañar la clase, y si empiezan, por lo menos les puse en portugués también, en material esta página que en portugués, portal Grecia Antiga, y greciaantiga.org, y ahí está, tienen de Hesíodo, tienen varios, de Homero también tienen, y bueno, ahí van. Interesante para que vean unas cosas actuales, lo que se está pensando, y habla un poquito, tiene una página sobre la teogonía más extensa, hace un resumen, explica algunas cosas, también habla de los trabajos los días, también otra cosa, los principales asuntos, ¿ya? Y cómo es difícil pensar que son del mismo autor, ¿no? Porque la teogonía habla de... repetir la pregunta del día, sí. ¿Por qué estudiar Hesíodo? ¿Ya? ¿Por qué estudiar Hesíodo? O sea, ¿por qué estudiar estos dos poemas que estamos hablando? ¿Ya? Así como la semana pasada, ¿por qué estudiar Homero? Ahora, ¿por qué estudiar Hesíodo? ¿Ya? Les repito, no tienen mucho que inventar, pero sí que ustedes lo pongan con sus palabras. Piensen que un alumno de ustedes, un alumno, por ejemplo, de enseñanza media, que les pregunta, profesor, profesora, ¿por qué vamos a estudiar Hesíodo? ¿Por qué vamos a leer la teogonía? ¿Cómo le contestarían a su alumno? No quiero tanto, si ustedes buscan en cualquier resumen o buscan en el Google, va a aparecer, ¿ya? Pero es obvio, estaba viendo esta semana uno también de literatura, y claro, de realismo, y claro, la persona me contesta o sea, textual de lo que está en internet, que ya se sabe, y que a veces no está correcto. A veces no está correcto. Hay que tener cuidado de dónde uno saca la información, ¿eh? Entonces, para no cometer, bueno, primero para no cometer plagio, y segundo, para también no cometer equívocos, que hay muchos en internet, intenten explicar ustedes mismos con sus palabras lo que es. Claro, pueden buscar en internet, ¿ya? La referencia que yo le estoy dando ya está ahí, ¿ya? Yo también estoy hablando de eso en estos momentos. Pero explíquenlo con sus palabras. Si quieren buscar más material también pueden, ¿ya? Esta semana le estoy facilitando, ¿no? Porque, les repito, porque percibí que me dio la impresión que algunas personas no leían, no entendían bien el español, ¿ya? O no querían leer en español, no sé. Bueno, pero como hay material, les repito, como hay material de buena calidad en portugués, le pongo este material. Lo pueden ver ahí, pueden buscar, no hay misterio en la respuesta. La cuestión está en cómo lo dirían ustedes, con sus palabras para su alumno. Si el alumno de ustedes le pregunta, profesor Marcos o profesora Amanda, ¿ya? ¿Por qué estamos estudiando la teogonía? ¿Ya? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Ya? Entonces pongan, ¿por qué?
vamos a estudiar la teogonía. ¿Ya? Esta clase que dura más de una hora del profesor Rafael Silva está bien completa e incluso hace lo que yo no estoy haciendo aquí, porque se lo dije a él. Ya vi que, claro, no voy a repetir lo mismo que está allá, pero que es fundamental. En otras clases yo hago eso, ir al texto, mostrar el texto. ¿No? Lo que hago, por ejemplo, estrategias, son metodologías, ¿no? Y estrategias pedagógicas, por ejemplo, para dar una clase de realismo español, ¿no? Los alumnos tienen que leer una novela de realismo español, en la verdad parte, porque no hay tiempo para leer todo, ¿no? Pero el ejemplo que yo di en clase es un cuento. Porque el cuento sí se puede leer en clase, es corto. Incluso no leí todo el cuento, se los pasé, pero yo leí una parte. Pero el cuento es fantástico. Y ahí la clase fue cómo en un cuento fantástico identificamos las características del realismo. ¿No? Y esa es una clase, ¿no? Y así tiene que ser, o sea, el profesor tiene que ir al texto, que repito, en estos momentos no estoy haciendo esto, pero sí en el video que está, que les estoy pidiendo, para que vean que está en portugués, el profesor sí, y va mostrando en la tela la parte. Si ustedes tienen el PDF de la obra en portugués o en español, que yo les indico, o si tienen el libro, que también no es difícil encontrarlo, pueden ir acompañando, pero él también lo coloca en la tela el texto y lo lee y lo va explicando y va haciendo eso con varios momentos, que es para que ustedes vean también, tienen que conocer el texto, o sea, la verdad todo esto es para animarlos a que lean la obra, pero eso lo pueden leer, no necesita ser hoy día, puede ser un día que tengan tiempo, más adelante, en las vacaciones, pero sí tienen que leer. O sea, a no ser que ustedes no quieran estudiar literatura. O sea, van a tener que estudiar porque están en el curso de letras, pero si no, bueno, que, por ejemplo, si alguno de ustedes se interesa por fonética y se va a especializar en fonética, yo le doy mi apoyo porque necesitamos especialistas en fonética. Necesitamos, principalmente aquí en Brasil, especialistas en fonética en la lengua española, por ejemplo, poquísimos, se necesita, no hay. Entonces, si quieren estudiar, ir por el camino de la fonética, tienen todo mi apoyo y van a tener trabajo porque hay lugares de trabajo, porque se necesita eso. ¿Ya? Y también la investigación en esa área, también aquí en Brasil es poca, ¿no? Entonces tiene, bueno, ¿quién va a estudiar fonética, por ejemplo? Como si va a estudiar semántica, si ven que las personas también leen poesía, conozco especialistas en semántica que conocen leen poesía tanto cuanto yo. Pero claro, si ciertas áreas que si tú no vas ahí por literatura, bueno, no vas. Pero si ustedes piensan que no hay una lengua sin una literatura, una lengua moderna sin una literatura, ¿no? Entonces es bueno considerar ir leyendo estos clásicos. ¿Ya? Y si quieren trabajar en escuela o en la universidad, van a tener que dar una clase de literatura y van a tener que conocer. Y la literatura, les repito, los escritores difícilmente estudian teoría. Lo que hacen, leen los clásicos. ¿Ya? Leen los clásicos. Entonces, si uno no leyó Homero porque no tenía cómo leerlo, pero lo conocía, sin duda lo conocía. Hay varias evidencias, hay semejanzas, hay también diferencias, como yo les decía, ¿no? Una del yo, como él se pone en la historia, pero conocía. ¿Ya? Entonces ustedes también tienen que conocer la Ilíada, la Odisea, tienen que conocer la teogonía, los trabajos y los días. Los trabajos y los días es lindo, o sea, muestra lo que es el trabajo, que la justicia divina divina de Zeus. Otra cosa, los dioses griegos no son dioses, el problema es como lo entendemos hoy. ¿Ya? Las musas, porque el siglo comienza pidiéndole inspiración a las musas, ¿sí? Empieza bueno, y tiempo después, Epicuro, por ejemplo, que ya en un latino,
No, perdón, Lucrecio, que en latino. Epicuro, que los dos hacen parte. Epicuro fue griego, llamado atomista, y Lucrecio fue por ahí también, solo que ya era latino, escribe en latín, de Rerum Natura. Empieza también evocando una musa en específico, ¿no? Eso, claro, haciendo referencia a los griegos, a la tradición griega, solo que los griegos no creían, sí. Entonces existía la musa porque no existía en esa época la conciencia de autor. No había autor, el autor de la obra. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros que queremos buscar quién es el autor de la Ilíada, de la Odisea, si es el mismo autor de la Teogonía que de los Trabajos de los Días, esa cuestión sí, no, para nosotros es relevante, para ellos no. Ellos creían en las musas, que eran las inspiradoras, y son varias, las hijas de Zeus. Entonces existen varias, y música ya viene de musa, porque eran cantos. ¿Ya? Entonces estos cantos, en la verdad, eran la incorporación, debemos decir así, la incorporación de la musa o de las musas, ¿ya? En el canto. Cuando surge el canto, ese poema, esa es la materialización de las musas. Lo que nosotros llamamos hoy de autor es solamente un intermediario. Entonces, para tener cuidado, o sea, porque es lo mismo pasa, la semana pasada le dije de la sirena, o en portugués sereia, ¿no? Que existe el mismo nombre para la sirena griega que para la sirena del cuento nórdico, ¿no? Europeo. Y la verdad son nombres diferentes, pero tanto en español como en portugués usamos el mismo nombre, ahí las personas se equivocan. Ahí piensan que, claro, como la mayoría de las personas conoce el cuento, que es una sirena mitad mujer, mitad pez, piensa que en la Odisea también las sirenas son igual, si yo digo mesa, es una mesa, no es una silla. Uno piensa lógicamente. Y los nombres nos confunden porque son cosas distintas. Las sirenas de Homero, que aparecen en la Odisea, son mitad pájaro, mitad mujer. Tanto es que en el material que les mandé existía una réplica que está dentro de la decoración de un vaso, en que aparece ahí la embarcación de Ulises, el amarrado y los pájaros volando, pájaros con cara de mujer. Esas son las sirenas de Homero, ¿ya? Aquí también tenemos ese problema que yo también no sabía, o sea, me demoré para descubrir. Cuando descubrí, ayuda mucho, ¿no? Porque uno se confunde. Lo que nosotros entendemos por Dios, seamos o no católicos, pero sí tenemos mismo que no seamos católicos, tenemos una tradición católica cristiana. Bueno, cristiano no, pero católica. Lo que hoy en día en Occidente se entiende por Dios, ¿ya? No es lo mismo que los griegos entendían por Dios. No es lo mismo, ¿ya? Infelizmente usamos la misma palabra. Tanto es que los griegos no usaban teo, ¿no? Solo que también esa es una palabra un radical que llega tanto al español como al portugués, ¿eh? Entonces, por ejemplo, los católicos estudian teología, que es el estudio lógico de Dios, teología, ¿no? Y viene de dos palabras griegas, ¿no? Pero la verdad lo que es ese teos griego, que traducimos por Dios, no es lo mismo que el Dios que nosotros entendemos. O sea, cuando nosotros hablamos de un Dios, pensamos, bueno, ahí depende también, hay unos detalles de la religión de cada uno, o mismo que no tenga religión, estamos formados, hacemos parte de una sociedad que es religiosa, mismo que nosotros no seamos. Ah, no, profesor, yo soy ateo, no creo en Dios, ateo. O más sofisticado, que no es la misma cosa, pero ya agnóstico, otro distanciamiento. También, bueno, sí, pero vivimos en una sociedad y estamos acostumbrados a este discurso teológico, o de estos dioses, sean católicos o de otra religión, pero que son parecidos.
pero que no tienen nada de parecido con los dioses griegos. Entonces los dioses griegos parecían más humanos que griegos, ¿no? Ustedes ven en la Odisea, claro, en la guerra de Troya, como que aparecen tanto, principalmente en la Ilíada, pero en la Odisea también aparece como narrado, ¿no? Una narración de la guerra, de cuando llegan a la isla, tiene que contar, ¿no? Eso para quien ya leyó la Odisea, ¿no? Tiene que contar por lo que pasaron, ¿no? Y bueno, los dioses intervienen, o sea, los dioses se enamoran, los dioses quieren tener relaciones sexuales con los humanos. ¿Ya? O sea, un dios con una mujer o una diosa con un hombre, ¿ya? Es el caso que le pasa a Ulises, pero esto es mito, ¿eh? Esto es mito. Pero ellos creían en los mitos, ¿no? Así como nosotros, los mitos a las personas los creen. Nosotros, por ejemplo, yo que trabajo con literatura, yo estudio los mitos, es otra perspectiva, pero las personas en general creen en sus mitos, ¿no? Y bueno, Ulises no existió, ¿no? Es un personaje, no un personaje, sí, un personaje literario, pero es un personaje más que literario, mitológico. ¿Ya? Entonces Ulises se queda 7 años ahí en la isla con la diosa, y imagínense, pero se cansa, se cansa de esa vida y quiere volver a Ítaca, ¿no? Quiere volver a su tierra, quiere volver a su familia. Son los grandes mensajes, ¿no? Los principales mensajes de la obra, ¿no? Y bueno, así como los dioses también se cansan de estar solos, ¿no? Entonces y se cansan de estar también con otros dioses. Quieren estar con un dios, quiere estar con una mujer, así como la diosa quiere estar con un hombre. Caso, por ejemplo, el de Ulises, pero hay varios otros en que, claro, ahí surgen los semidioses, ¿no? Estos héroes que eran semidioses, como Aquiles. Y lo que identifica a estos semidioses es que como eran hijos de divino y humano, tienen lo que se llama un punto débil. En Aquiles el punto débil es el talón, famoso talón de Aquiles, en portugués calcañar de Aquiles, el talón de Aquiles. Entonces para matar a Aquiles en la parte temporal, ¿no? Que él tiene es el talón. Entonces le tiran una flecha al talón, ahí Aquiles muere, ¿ya? Y solo así que podía morir. Bueno, entonces los dioses no son seres distantes, ¿eh? Entonces que, por ejemplo, no, yo voy a conversar con Dios, pero solo yo converso con Dios. Entonces, en la noche antes de acostarme, converso con Dios y bueno, le agradezco por el día. No sé cómo lo hacen ustedes, pero siempre es bueno empezar agradeciendo, ¿no? Agradeciendo. Bueno, entonces uno se comunica así, no es un Dios que está, por más que nosotros queramos que esté presente, ¿no? Que le pedimos ayuda, pero no está presente. Para los griegos sí está presente, baja y se transforma en el hermano, se transforma en no sé quién, o se puede transformar también en viento, ¿ya? Entonces se transforma en viento y ahí Ulises se pierde, en una tormenta, ahí se pierde, o para salvar el cuerpo del amigo, ¿no? En Troya, en una de las batallas, viene un viento que levanta el polvo. Eso es un dios que está ahí materializado. Es un dios que entra, se materializa en polvo, que ahí los enemigos no ven nada, pero los enemigos no ven nada, pero ellos sí ven y van allá y recogen el cuerpo de su héroe que murió. Entonces lo pescan porque ahí le hacen toda la ceremonia que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces los dioses participaban y se convertían en materialmente, como personas o como viento, como polvo, ¿no? Para los cristianos, Dios se encarna en Jesucristo, ¿no? Pero es solo en eso, ¿no? Y claro, nosotros somos hechos imagen y semejanza, y de una manera, claro, estamos relacionados con Él,
pero no es, pero los griegos no, los dioses venían para acá, y los dioses, interesantes, así como los humanos, los mortales, de cierta manera querían ser como los dioses, inmortales como los dioses, jóvenes, una eterna juventud, también pensaban que Homero está eso, claro, que los dioses también se cansaban de ser dioses y querían ser humanos. Ahora recordé un poema, un verso de Pablo Neruda, poeta chileno, en que dice: a veces me canso de ser hombre. Hay que ver el contexto, ¿no? En que está, a veces me canso en ser hombre. O podría ser mal interpretado, pensar que quiere ser mujer. No, un hombre a veces se cansa en ser lo que significa ser hombre, ¿no? Y claro, para los griegos era eso, ¿no? Querían ser dioses inmortales. Ulises quería ser, ¿no? Quería el sueño de él, y él pensaba que era. Y los griegos se preocupaban con eso, ¿no? Bueno, entonces los dioses no es la misma cosa, ¿ya? Que un dios griego no es la misma cosa que un dios actual, ¿no? Que como nosotros lo entendemos, ¿ya? Y existen estas hijas que son las musas, que son las que se encarnan, ¿ya? ¿Saben un ejemplo también cómo ver? Porque para los griegos había Dios para todo, ¿no? Para todo había Dios de esto, de todo, ¿ya? Existe Dionisio, o después va para la tradición latina como Bacon, por eso que existen las fiestas dionisíacas para los griegos, y para la tradición latina va la fiesta de Bacon, que de ahí viene la palabra bacanao, ¿no? Y eran más o menos una cosa así. En las fiestas dionisíacas eran las mujeres, era solo de mujeres, hombres no participaban, y se iban a las afueras de la ciudad, y claro, con el vino, porque Dionisio es el dios del vino, ¿ya? Y bebían, y claro, ahí quedaban embriagadas, ¿ya? Pero bueno, independiente de si no es en la fiesta dionisíaca, en otro momento, si un hombre también puede beber el vino y también va a quedar embriagado, y la persona cambia, no es la misma. O sea, ustedes mismos, si algún día se embriagan, van a ver que no actúan como actúan así generalmente. O si encuentran una persona, un conocido embriagado por el alcohol, van a ver que se comporta de manera diferente. Entonces eso era evidente para los griegos, que lo que estaba ahí era porque Dionisio estaba ahí, estaba en el vino. No era que Dionisio representaba el vino, que Dionisio el dios del vino. Dionisio se materializaba en el vino, y cuando tú ingerías el vino y te embriagabas, lo que tú ponías era al dios Dionisio en tu cuerpo. Entonces eso justificaba, por ejemplo, que en las fiestas dionisíacas las mujeres hacían lo que querían, ¿ya? Es como así un carnaval, cuando uno va al carnaval también, podemos hacer lo que queramos, ¿ya? Claro, o sea, y eso se justificaba, ¿no? Porque no era la persona, era Dionisio. Era Dionisio. Y claro, ¿se acuerdan en la Ilíada cuando empieza que también el general ahí le toma la mujer al otro? Claro, y después le pide disculpas, más adelante le pide disculpas. No, fue Zeus que me engañó, claro, para crear conflicto entre ellos. Claro, porque él no estaba en su pleno juicio, porque el juicio estaba por un dios, el dios lo engañó, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de Dionisio, sí, el Dionisio tú lo incorporas, tú bebes el vino, entonces incorporas, traes al dios a tu cuerpo, y ahí tu cuerpo no responde más a ti, responde al dios. Entonces, claro, y para él estaba claro, para un griego estaba claro que el dios estaba ahí, ¿ya? Hoy en día uno dice que está el demonio, ¿no? Cuando la persona se comporta extraño, ¿no? Está el demonio. Viene más o menos de eso, ¿no? Pero uno lo dice metafóricamente, ellos lo creían, ¿no? Todo indica que ellos lo creían, ¿no? Y seguían eso, ¿no? Las religiones más católica, por ejemplo,
con la teología se preocupa en estudiar las cosas para mostrar, no dejar que cada uno lo interprete de la manera que quiera y empieza a delirar y pensar que los dioses son culpables de esto, o que entonces si no es Dios es el demonio, que si está malo es porque es el demonio, ¿no? Pero ya son cosas distintas. Los griegos no, para los griegos estaba ahí. La persona embriagada estaba materialmente con Dionisios dentro de su cuerpo, y era Dionisio que actuaba de esa manera diferente. Y claro, o sea, porque si cuando tú no tomas vino, no actúas así. ¿Por qué cuando tomas vino actúas así? Es porque es Dionisio que está ahí en tu cuerpo. ¿Ya? Es claro que hoy en día con la otra mentalidad lo vemos diferente, la ciencia nos enseña, ¿ya? Y tenemos otra comprensión, pero para los griegos no, entonces era así. Bueno, yo no tengo estudios así tan profundos que hasta tuve un tiempo, unos 20 años atrás, ¿ya? Pero no seguí por ese camino. Pero uno tiene sus propias lecturas de la obra, pero tiene como base, claro, sin duda, otros especialistas, otras lecturas, otras interpretaciones. En el material extra yo le doy esa parte. El profesor Junito, que fue mi profesor, era el gran especialista en la época, en mitología griega y romana. Entonces uno tiene unas personas, puede ser su profesor, puede ser libros, o profesor de otros lugares que no conoce, pero tiene los libros, lee los libros, que nos ayudan a formarnos nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que tener nuestro propio parecer, nuestro propio discurso, nuestra propia clase. Una clase de profesor Junito no es lo mismo que una clase de profesor Rafael Silva, como no es lo mismo que una clase de profesor Esteban, ¿ya? Y así no va a ser lo mismo que una clase de la profesora Sara o de la profesora Beatriz. Claro, cada uno va a dar su propia clase, ¿ya? Y más o menos estas preguntas que yo les hago es para incentivarlos a que ya vayan pensando en que tienen que tener una respuesta, contestar a una pregunta de su manera, con sus palabras, ¿ya? Claro, si no conocen, en principio creo que no conocen Isidoro, no lo conocen muy poco, no han leído las obras. Entonces primero ven el video, toman nota de las principales ideas, va a haber que ver el video más de una vez, claro, ¿ya? Y después contestan a la pregunta, porque lo que yo les he dicho hoy y lo que está en el video del profesor Rafael Silva les va a ayudar a contestar a la pregunta, ¿ya? Pero lo principal es que tomen nota de las principales ideas que están en el video, ¿ya? Y no es, ¿sabes? De preferencia que pongan hasta, ¿sabes como yo lo hago? Hago por minuto. Minuto 1, y qué es lo que está. Minuto 2, qué es lo que está. Minuto 3, qué es lo que está. Y voy marcando. Y después que tengo eso, o sea, qué es lo que va diciendo, que va trabajando. Y después que tengo todo eso, minuto a minuto, yo pongo las ideas. Porque una cosa es lo que él dice y otra cosa, qué idea está ahí en lo que él está diciendo, ¿ya? Cuando uno va a la literatura mismo, eso queda claro. O sea, una cosa es la fábula, lo que se narra, y otra cosa, cuál es la idea que está ahí. O sea, no, un hombre conoce a una mujer, por ejemplo, y se enamora, ¿ya? Pero eso es lo que pasa. Pero la idea es, ¿cuál es la idea de amores que está ahí? ¿Qué amor es ese? ¿Es una aventura? Y se casan, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de casamiento? ¿Ya? Bueno, entonces es distinto. Entonces pueden ir anotando lo que va diciendo, lo que se va trabajando, y después las ideas, que no es lo mismo, ¿ya? Y tal vez vayan colocando, yo coloco en minuto 1, minuto 2, a veces puede pasar para el minuto 5, ¿ya? Voy colocando para que quede claro de que es tomar apuntes del video que estamos trabajando. La semana pasada recibí trabajo que eran de otro, no sé de dónde lo sacaron, era otra cosa, ¿ya? Y claro, eso no vale. Y otros trabajos que yo quedé en duda, o sea, hablaban de la Odisea, hablaban de Ulises, pero yo no sé si la persona tomó apunte del texto que yo les pedí.
¿ya? Entonces, es que tienen que aprender a tomar apuntes, ¿ya? Hacer su propia lectura. Entonces, si es un texto, vayan poniendo la página. Si es un video, vayan poniendo los minutos. Y ahí queda claro de que ustedes están tomando apunte del video o tomando apunte del texto que están leyendo, ¿ya?